antes que me olvide, me dijo la profe Estela que ya tienen habilitados los videos, que ya les habilitó esta mañana los videos para que puedan ver de la clase teórica, que entiendo que es la que no dio ayer, pero que la dejo en el campus. Bueno, comenzamos entonces ahora. ¿Pudo ingresar alguno al campus? ¿Vieron algunos que ya está en clase de la profe? Profe, yo ingresé y no me figura la clase todavía. Me dijo que dejó 2 videos y que los habilitó esta mañana. Sí, subió 2 powers. Y en 2 esos Power, me sí, dijo. ahí estaban los videos. Sí, pero me dijo avisarle a los chicos que los termino de habilitar. O sea, que por favor ingresen y si no avisan cualquier cosa por el grupo. Pero en teoría creo que lo habilitó hace un ratito o esta mañana, porque me dijo que les avise. Bueno. Empezaron con programación lineal con la profe, ¿no? ¿Sí? Sí, profe. Sí, perfecto. Bueno, entonces comencemos con el práctico de programación lineal, que es la unidad 2. Comencemos con el problema 4, que es un poquito, es el más largo y tal vez un poquito el más, sí, el más largo. Siempre en el práctico, a veces no vamos a tener tiempo de ver todos los ejercicios, pero trato de que veamos de todos los ejercicios de práctico, que veamos uno de los más difíciles, o sea, el que más se les va a complicar, o sea, después no digan que no lo vimos, generalmente el más difícil, o sea, el que tiene con más elementos. El resto lo van a poder hacer tranquilamente. Siempre trato de darles el que tiene un poquito más de elementos, un poquito más difícil, diría. Y con el resto no deberían tener problemas. Ahí le voy a enfocar. Me avisan si no se ve bien. ¿Qué dice el ejercicio 4? Se los leo y lo comenzamos a ver. Yo parto de que ustedes ya vieron algo de programación lineal, entonces ya los conocimientos básicos de programación lineal los tienen, ¿sí? ¿Qué sería la programación lineal? Así como para repasar. ¿Qué es lo que entendieron? Idea. Así como el primero se refería a el proceso de toma de decisión en una empresa, del empresario dentro de su empresa, en función de un montón de, o sea, de varias situaciones, entre estos los universos, y de varias variables. La unidad 2, ¿de qué sería? ¿Qué sería la programación lineal? ¿Qué es lo que entendieron? Lo vieron ya. ¿Qué vamos a hacer en esta unidad? ¿Qué sería la programación lineal? ¿Qué sería? ¿Un modelo de qué? Es un modelo matemático, profe, para poder optimizar. Es un modelo de programación matemático. ¿Y por qué lineal? Porque la función que vamos a optimizar es una función lineal. ¿Sí? Entonces, es un modelo matemático
lineal porque la función con la que nosotros vamos a trabajar y vamos a tratar de optimizar, ya sea máximo o mínimo, es una función lineal. Eso es todo. Entonces, en función al problema dado, vamos a tratar de representarlo matemáticamente y de esa representación matemática vamos a obtener el óptimo, porque siempre buscamos el óptimo, ya sea en beneficios o en costos o en lanzar nuevas marcas, en lanzar nuevos productos. Entonces, buscamos el óptimo de ese punto. Bueno. Dicho esto, ¿qué es importante en la programación lineal? Primero, definir cuáles son nuestras variables de decisión. Eso es lo más importante. O sea, ¿sobre qué voy a tomar esa decisión? ¿Cuál es mi variable de decisión? Puede ser una o pueden ser varias. En las variables de decisión, según la cantidad de variables de decisión, yo voy a saber qué método voy a aplicar. Ahora nosotros vamos a ver el método gráfico. Pero cuando yo tengo más de 3 variables de decisión, yo voy a aplicar otro método. ¿Sí? O sea, tiene un límite el método gráfico. En función de la cantidad de variables, yo voy a decidir qué método voy a aplicar. Cuando son más de 3 variables, que también lo vamos a ver, se aplica el método simplex. Que no creo que hoy en el práctico nos alcance el tiempo, pero sí es el que vamos a ver en el próximo. Bien. Entonces, lo más importante es saber las variables o determinar, conocer, identificar cuáles son mis variables de decisión. Leemos el problema y determinamos. Fíjense. Ya lo tengo en el... El problema 4 me dice, bueno, una fábrica de cerámicos quiere determinar el plan de producción óptimo de sus productos. P1 es el producto cerámico esmaltado, P2 es el producto cerámico rústico. El proceso de producción de los cerámicos requiere diferentes combinaciones de mano de obra, de secado y de cocción. Para la fabricación me da todos los requerimientos técnicos. Para la fabricación de 1 metro cuadrado de cerámico esmaltado son necesarias 5 horas mano de obra, 5 horas secado y 6 horas cocción. Para la fabricación de 1 metro cuadrado de cerámico rústico son necesarias 5 horas de mano de obra, 8 horas de secado y 4 horas de cocción. La contribución a las utilidades es por cada metro cuadrado de cerámico y es 8 para el producto 1 y 6 para el producto 2. Teniendo en cuenta que la fábrica dispone de 300 horas de mano de obra, 400 horas de secado y 300 horas de cocción por mes. Se pide, define el objetivo, las variables de decisión y las restricciones. Bueno, ¿qué les parece? ¿Cuál será el objetivo? Un plan de producción óptimo. Bien. ¿Qué más? La maximización de las utilidades. Bien, exacto. ¿Qué más? ¿Cuáles son las variables de decisión? Acuérdense que las variables de decisión, digo, acá se quiere mejorar el plan de producción, o sea, se quiere optimizar el plan de producción. ¿Y cómo se va a optimizar ese plan de producción? ¿Tengo datos para optimizarlo? Sí, las variables serían, digamos, X1, X2 serían el cerámico esmaltado y el otro el cerámico rústico, ¿no sería así? Sí, las variables de decisión, exactamente. Tengo 2 productos. En realidad,
el problema es este, yo quiero mejorar el plan de producción, tengo dos productos, dos tipos de cerámico, el 1 y el 2, y tengo las ganancias que me va a dar el cerámico 1 y tengo las ganancias que me va a dar el cerámico 2. Además tengo las restricciones, porque en todo problema de programación lineal que tengo la función objetivo, que es la que yo tengo que establecer, tengo mis restricciones, es decir, tengo hasta 300 horas de mano de obra de horas mano de obra para hacer el producto 1. Tengo hasta 400 horas de secado para hacer el producto 2. O sea, esas son restricciones de mi problema, que yo las tengo que plantear matemáticamente y después obtener el óptimo. Pero el primer paso sería plantear el problema en función de todos los datos que yo tengo. O sea, mi variable de decisión es X1 y X2, que va a ser X1 el producto 1 y X2 el producto 2. ¿Y cuáles serían las restricciones? ¿Cuántas restricciones tendría? 3 restricciones por la mano de obra, el secado y la cocción. Perfecto. Entonces estamos en condiciones de plantear el problema. Para responder el práctico, entonces, respondimos ya la primera, que es definir el objetivo, variables de decisión y restricciones, es la que se las dije recién. El objetivo es maximizar la contribución a las utilidades, que es el dato que me da el problema. Las variables de decisión son X1 y X2. X1 representa el producto 1, X2 representa el producto 2. Problema 4. X1 representa el producto 1, que es metros cuadrados de cerámico esmaltado. Les voy leyendo por las dudas no se vea bien. Y X2 es mi producto 2, que representa los metros cuadrados del cerámico rústico. ¿Estamos de acuerdo? ¿Hasta ahí? ¿Me van diciendo? Sí, Sí, profe. ¿Están presentes o no? ¿Cuáles serían las restricciones? Las horas de mano de obra, de secado y de cocción, ¿verdad? Mis restricciones son las horas de mano de obra, las horas de secado y las horas de cocción. Tengo 3 restricciones, ¿verdad? Bueno. Ahora paso a representar el problema. ¿Cuál sería mi modelo matemático? A mi función objetivo yo le llamo Z. Maximizar Z, que es mi función objetivo, que es maximizar las utilidades. ¿Tengo el dato de utilidades? 8 y 6. Perfecto. Entonces, 8x1 más 6x2. O sea, maximizar mis utilidades de los dos productos que tengo. X1 que representa mi producto 1 y X2 que representa mi producto 2. Esa es la representación de mi modelo. O sea, de mi función objetivo. Donde acá está el objetivo de mi problema
y 8x más 8x1 más 6x2 representan mis variables de decisión. Sujeto A. Sujeto A le ponemos porque tenemos 3 restricciones. Sujeto A. Estas 3 restricciones. ¿Y qué me dicen las restricciones? También me da los datos en el ejercicio. (5x1) más 5x2, esto sale del problema, chicos, ¿no? Fíjense. Profe, ¿no sería 4x2? $300, 400 y... Perdón, no escuché, estaba leyendo porque no lo tengo impreso. Sí, dígame. Necesitamos distintas horas para y los distintos, Exacto. entonces sería 4x2 para el primero. No, estoy haciendo mano de obra. A ver, Entonces son 5 horas de mano de obra para el primero, 5 horas para el segundo, tiene que ser menor o igual que 300. 4 por x1 más 8 por x2 tiene que ser menor o igual que 400. Son horas, ¿no? Acá le voy poniendo horas mano de obra, horas de secado, ya me corro. Y me faltaría la tercera restricción, que es cocción. 6x1, 6 horas para el producto 1, más 4 horas para el producto 2, tienen que ser menor o igual que 320 horas. Horas cocción. ¿Se ve bien ahí? Sí, profe, da un poco el brillo en el pizarrón para hacer. Por eso les voy leyendo para que les quede. Bueno, acá tengo planteada mi función objetivo. Tengo las restricciones y la última restricción que no debe faltar es la de no negatividad. O sea, que las variables x1 y x2 deben ser positivas, mayores o iguales a 0. Y ya tengo planteado mi modelo matemático para poder empezar a trabajar sobre este modelo. Bien, ¿qué tenemos que hacer ahora? Una vez que planteamos el modelo, tenemos que empezar a dibujar las restricciones, es decir, a graficar las restricciones, y en función de las restricciones vamos a ir viendo cómo vamos a sacar el punto óptimo. Necesito que copien para poder borrar y que continuemos. ¿Está hasta acá? ¿Me van siguiendo? Sí, profe. Bien. Sí, profe. O sea, dada la problemática, planteamos función objetivo, planteamos restricciones. Es como lo más difícil porque lo otro que viene es muy fácil. Una vez que planteamos este modelo, ya comenzamos a trabajar algebraicamente. Acá, chicos, acá, antes de la
de la igualdad, yo necesito dejar un espacio porque se supone que acá va una variable de holgura, que no sabemos cuánto vale, pero que no puede superar mi restricción. Después la vamos a sacar y la vamos a calcular. Que le llamamos, tenemos tantas variables de holgura como restricciones tengamos en el problema. Entonces, ¿cuántas variables de holgura vamos a tener acá? 3. 3, perfecto. Entonces, más S1, más S2, que no sé el valor, y más S3. También S1, S2 y S3 forman parte de la restricción. ¿Listo? ¿Copiado? ¿Así seguimos? Sí, profe. Bien. Bien. Voy a dejar la función objetivo ahí. Maximizar z, que es igual a 8x1 más 6x2. La dejo ahí. Bueno, ¿cómo comenzamos a sacar? Porque lo que queremos hacer, una vez que planteamos el problema, planteamos... Sí. No se alcanza a ver la parte esa de archivo del pizarrón de hoy. Use la función objetivo. Maximizar z es igual a 8x1 más 6x2. Eso es lo que puse. Para que la dejemos ahí porque la vamos a usar todo el tiempo, es nuestra función objetivo. O sea, el primer paso de mi problema es definir mi función objetivo. Definir la función, definir las restricciones. Que ya lo hicimos en el paso anterior, que ya borré, pero no quiere decir que no lo hagamos, sino quiere decir que ya lo copiaron. Entonces ahora pasamos a el segundo punto. Una vez que definimos el problema, pasamos a dibujar a graficar cada una de las restricciones. Bueno, ¿qué vamos a hacer acá? ¿Qué necesitamos para graficar una función? Ay, chicos, matemáticas. Y saber dónde corta en el... Exacto, 2 puntos de corte para cada gráfica. Entonces, hacemos una tabla de valores. Trabajamos con la primera restricción. Díganme, ¿cuál es la primera restricción? ¿Cuál es la primera restricción? 5x1 más 2 más 5x2. Más 5x2. Esa es la primera restricción. (5x1 más 5x2). ¿Qué teníamos en la restricción? Menor o igual a 300, ¿verdad? Igualamos para poder graficar. Igual a 300. ¿Para qué? Para que podamos sacar los puntos de corte, como cualquier función lineal. O sea, una vez que igualamos, ¿qué hacemos? Despejamos el valor de x1 y el valor de x2. Si x1 es igual a 0, ¿qué nos queda? 5x2 es igual a ¿qué? A 300, y x2 es igual a ¿cuánto? ¿60?
60. Les tapo y después les digo, pues, tengo 5x1 más 5x2 es igual a 300. Voy a hacer todo por ahí. Fíjense, es lo que yo tengo que hacer con cada restricción. Les podemos ir haciendo la tablita de valores, pero una vez que determinamos la recta. Acá al lado, esta vamos a hacer para cada restricción que yo tenga. X1, X2. X2 va a ser igual a 60 menos X1. Bien. Fíjense, esta es mi restricción 1. Entonces yo la planteo como la igualo para poder determinar los puntos y para determinar la ecuación de la recta. Entonces tengo 5x1 más 5x2 es igual a 300. Despejo en función de x2, hago 300 menos, hago despeje, paso de términos, pasa como negativo, resuelvo acá, 300 menos 5x1, este 5 divide a cada uno de los términos, me queda 60 menos x1, 5 sobre 5, 1, menos x1. Y esa es mi ecuación de mi restricción 1. Una vez que yo planteo la restricción 1, me voy a la tabla de valores y le doy valores a esa restricción. Si x1 es igual a 0 en función de esta ecuación, ¿cuánto es x2? 60. Perfecto. Bien. Y si x2 es igual a 0, ¿qué tienen que hacer ahí? Igual a 0 la ecuación. Si x2 es igual a 0, chicos. ¿Qué valor tiene x1? Despejo. Hago 60 menos x1 igual a 0. ¿X1 es igual a qué? A 60. Profe, pregunta a una chica si puede enfocar bien la pizarra. Ahí. Creo que ahí está un poquito más arriba la cámara, sí. Ahí. Ahí está bien, profe, gracias. Perfecto. Fíjense, acá hice el cálculo auxiliar al costadito, pero eso lo vamos a hacer con todas las restricciones que tengamos. Ya me corro. ¿Qué hacemos? Una vez que determinamos esta ecuación en función de x2, vamos a la tabla de valores. Solamente con 2 valores. No hace falta que comencemos a dar muchos valores, porque es pérdida de tiempo. Yo para graficar en el sistema de ejes cartesianos, para graficar una recta, ¿qué necesito? Solo 2 puntos, los 2 puntos de corte. Y de ahí trazo la recta, o sea, que no necesito más que eso. Entonces hago, si x1 es igual a 0, claramente veo que x2 va a ser igual a 60.
Si x2 es igual a 0, hago despeje y ¿qué me queda? Que x1 es igual a 60. Ya tengo mis dos puntos de corte. ¿Se entendió ahí? Sí, profe. Bien. ¿Qué hacemos ahora? Eso lo guardamos ahí porque eso nos va a servir para graficar. Vamos con la restricción 2. Hacemos el mismo paso. Con todas las restricciones vamos a hacer el mismo paso. Plantéenla ustedes. A ver cómo sería. ¿Cómo sería? 4x1 4x1. más 8x2 igual a 400. Bien, perfecto. Despejo. ¿Cómo me queda? 400. Despejo en función de x2. Las tres restricciones las voy a despejar en función de la misma variable. ¿Cómo me queda? 8x2 igual acá, ¿no? Menos 4x1. x2 me queda igual a ¿qué? A 400 sobre 8 menos 4 sobre 8. x1. ¿Cuánto me queda x2 entonces acá? 50 Quedaría 50 menos 1/2 de x1. Bien, perfecto. Esa es mi restricción 2. ¿La pueden ver? ¿Se puede ver, chicos? Me queda x2 igual a 50 menos 1/2, que sale de dividir 4 sobre 8, 1/2 de x1. ¿Qué hago? Me voy a la tabla de valores, hago una tablita igual x1 y x2. x2 es igual a ¿qué? A 50 menos 1/2 de x1. Cuando x1 es igual a 0, ¿cuánto es igual a x2? 50. 50. 50. Bien. Y cuando x2 es igual a 0, 100. ¿sí? Listo. El mismo despeje de acá lo aplicamos para acá. Vamos con la restricción 3. ¿Qué es igual a qué? A 6x1 más 4x2, 6x1 más 4x2 igual a qué? 320. 320. Perfecto. Hago despeje en función de x2 y me queda 4x2 es igual a 320 menos 6x1. x2 me queda igual a 320 sobre 6 menos 6 sobre 6. x1. x2 entonces igual a ¿qué? No, Hay sobre que 6. dividir por 4, profe. 4. Sí, sí, sobre 4 está bien. Sobre 4. Entonces me queda acá ¿cuánto? 3/2. Sí, profe. 3/2 x1. Esa es la ecuación de mi restricción 2. De mi restricción 3, perdón. Voy a la tablita. Hago tabla de valores. x1 y x2. x2 es igual
a 80 menos 3 medios de x1. Entonces, cuando x1 es igual a 0, ¿cuánto es igual a x2? 80. Perfecto. Y cuando x2 es igual a 0, ¿cuánto es igual a x1? ¿Cuánto es igual a x1? ¿Puede ser 53,33? Sí, puede ser. Es 53,33. Ese es el valor. Listo. No tengo más restricciones. Esas son mis 3 restricciones. Entonces, el segundo punto es, en función a las restricciones, determinar la ecuación para poder graficar, armar mi tabla de valores y marcar los 2 puntos. ¿Para qué? Para poder graficar esa restricción. Vamos al tercer punto. ¿Lo copiaron? Así lo puedo borrar. Bien. Borro esta parte porque ya sé que estas ecuaciones surgen de este despeje de la restricción. Profe, ¿no tiene otro marcador? ¿Por qué no se ve bien? Ahí lo cambio. Listo. ¿Qué más me faltaría? En realidad, ¿qué más me faltaría para determinar mi punto óptimo? ¿Qué me quedó del modelo? La función de maximización. Exactamente, exactamente. Me quedó para trabajar la función de maximización, porque para algo está, o sea, tengo que trabajar con esa función. Entonces, una vez que yo defino los puntos de corte para graficar mis restricciones, también tengo que graficar mi función de maximización. Mi función objetivo también la tengo que graficar. A ver, voy acá. Entonces, Z, ¿qué tengo? Z es igual a 8x1 más 6x2. Y para graficar Z, tengo que prácticamente hacer lo mismo que hice para mis restricciones. Pero en Z, yo le tengo que dar valores arbitrarios a Z. ¿Sí? Por ejemplo, yo le di 240. Multipliqué 8 por 6, 24 y le di 240. En realidad es para poder determinar los puntos de corte. Repito, le tengo que dar valores arbitrarios, porque si no después me van a preguntar, ¿de dónde sacó ese 240? No, ese 240 no está en el ejercicio. Le tengo que dar valores arbitrarios para poder graficar mi función Z. Profe, ¿y cómo sabemos qué valores más o menos aproximadamente tomar? Como, por ejemplo, yo hubiera tomado un 10 o... Yo lo que hice es multiplicar los coeficientes. ¿Sí? Los coeficientes de mi función objetivo, ya haría para que sean divisibles. Entonces yo lo que hice fue
multiplicar los coeficientes y determinar ese valor arbitrario. Para que no sea ni un número muy grande ni un número muy chico. ¿Se entiende? Sí, sí, gracias. Dentro de la escala. Bueno, entonces tengo mi función z igual a 240, que es un valor arbitrario. ¿Qué hago ahora? O sea, ahora puedo despejar para poder armar mi tabla de valores y después poder graficar. Entonces hago. Ya me corro. 8x1 más 6x2 igual a 240. Igual a 240. ¿Qué hago ahora? Despejo x1 y despejo x2. Entonces, si yo hago x1 igual a 0, ¿qué me queda? Me queda 6x2 igual a 240. x2, ¿a cuánto me queda? 240 dividido en 6, que es igual a ¿qué? 40. X2 es igual a 40. Ya le vamos a hacer la tablita. ¿Qué hago ahora? Ahora despejo x1. Hago lo mismo. En función de 8x1 más 6x2, en vez de despejar x2, despejo x1. Hago x2 igual a 0. Entonces me queda. Se lo voy a hacer acá y después voy a borrar. Me queda 8x1 más 6x2 igual a 240. ¿Qué hice yo recién? Despejé x2, ahora x1. Entonces hago x2 igual a 0. Me queda 8x1 igual a 240. x1 me queda igual a 240 sobre 8. x1 es igual a ¿qué? 30. 30. Bien. X1 igual a 30. X2, ¿se ve acá? Abajo. X2 igual a 40. ¿Se ve acá? ¿Si escribo? La mitad sería. Bueno. Ahí está. X2 es igual a 40. ¿Qué hago ahora? Tabla de valores como hice para cada una de las restricciones. Hago X1 y X2. De la función z, ¿no? Cuando X1 es igual a 0, X2 es igual a 40. Cuando X2 es igual a 0, X1 es igual a 30. Y ahí tengo los puntos de corte de mi función z. Una vez que tengo todos los puntos de corte de la restricción y de la función z, estoy en condiciones de graficar. Para poder graficar voy a tener que borrar. ¿Copiaron? ¿Puedo borrar ahora? Sí, profe. Bien. Y ahora presten atención acá. Ahora estamos en condiciones de poder graficar. ¿Qué tenemos que graficar? Las restricciones y la función z. ¿Qué hago primero? Grafico la restricción 1. La restricción 1 me daba
puedo hacer de 20 en 20, puedo hacer la escala. $70, $80, $90 y $100. Bueno, puedo hacerla del 10. Fíjense, ustedes trabajan sobre hojas cuadriculadas. Hice la escala de 10 en 10. Y acá también lo puedo hacer de 10 en 10. 10, 20, 30, 50, 60. Este es X2, X1 y X2. Bueno. X1 y X2. Planteo la escala de acuerdo a los números de las restricciones que yo tengo. ¿Qué hago ahora como paso siguiente? Grafico cada restricción. Voy con la restricción 1. ¿Qué me dice la restricción 1? Cuando X1 es igual a 0, X2 es igual a 60. 20, 30, 40, 50, 60. Y cuando X2 es igual a 0, X1 es igual a 60. 10, 20, 30, 40, 50, 60. Acá es 60. Y acá es 60. Gráfico mi restricción 1. Gráfico mi restricción 1. Voy con la restricción 2. ¿Cuánto es X1? Bueno, mi restricción 1 es igual a ¿qué? A mano de obra, ¿verdad? Esta es mano de restricción 1. Le pongo restricción 1, mano de obra. Para acordar. Voy con la restricción 2. ¿Qué me dice la restricción 2? Cuando X1 es igual a 0, mi restricción 2 sería 50. horas de secado, ¿verdad? Entonces, cuando X1 es igual a 0, exacto, X2 es igual a 50, por acá. Y cuando X2 es igual a 0, X1 es igual a 100. 100 era, ¿no? Porque acá se borra. Sí, siempre. 100. Entonces, cuando acá, X1 es igual a 100. Trazo la recta. Recuerden que yo acá no tengo regla. Esa sería mi restricción 2, que son el secado, horas de secado. Voy con la restricción 3. ¿Qué me dice? Cuando X1 es igual a 0, X2 es igual a 80. Acá. Igual a 80, este es 50. Y cuando X2 es igual a 0, X1 es igual a 53,33. Entonces sería, y entre 50, ahí. Ahí sería mi 53,33. Trazo la recta.
mi restricción 3. Que es cocción. Listo, ya tengo las restricciones graficadas a las 3. ¿Qué pueden ver ahí? Si yo tendría que marcar una zona de optimización, ¿cuál marcaría? Lo que pasa, profe, es que no se ve bien porque da justo la luz del foco, da toda la parte de la gráfica. Ajá, claro, entiendo. Están perdonados por eso. Todo lo que está abajo, de las restas de restricción sería mi región óptima. Lo puse en amarillo, pero fíjense, estaría abajo de mi restricción 2, de mi restricción 3 y de mi restricción 1. No se ve bien, profe, el marcador amarillo. Bueno, pero es lo que está abajo, a ver. ¿Se ve ahí? ¿Se ve ahí? ¿Sí o no? Sí, sí, se ve, profe. Bien. Fíjense, abajo de secado, abajo de mano de obra y abajo de cocción. No le van a errar. O sea, cuando ustedes hagan las restricciones y marquen los puntos, va a estar mi región óptima abajo de las 3 restricciones. ¿Cómo saco mi punto óptimo? Porque esa sería como mi región óptima. Yo lo que tengo que sacar ahora es mi punto óptimo. ¿Cómo saco mi punto óptimo? Tengo que ver a dónde se intersectan las dos rectas, las restricciones. O sea, sería en horas de mano de obra y de cocción. ¿Cuál sería el mínimo? Perdón, no le escuché, Francisco. ¿Cuál sería el mínimo? ¿Cuál sería el punto mínimo donde se intersectan las dos rectas? A ver. ¿Cocción y mano de obra, profe, o qué rectas? Las 3 rectas, o sea, ¿cuál sería donde se intersectan las 3 rectas? Si se puede, y si no, voy a tomar el punto, si no llegan a intersectarse las 3, donde se junten las 2. Pero las mínimas restricciones. Y según, no sé si lo habré puesto bien, pero yo tengo cocción y mano de obra en 40 de X y 20 de Y. Esta sería cocción, que es mi verde. No sé si se pueden ver los colores, pero yo les hice verde. Profe, la verdad es que no se ve nada, por eso le digo según lo que yo hice. No sé si estará bien. Mano de obra, cocción, perdón, la hice en verde. Mano de obra la hice en azul. Ahí lo remarco. Y en rojo hice secado. Voy a remarcar así. ¿Se ve mejor? Sí, profe, un poco Sí, mejor. me parece un poco. Fíjense, ¿dónde se intersectan? Es secado
La mínima. En realidad es la mínima. ¿Cuál es la mínima intersección? Secado y mano de obra, profe. ¿Se ve bien? No, fíjense, secado es el rojo, cocción es el verde y mano de obra es el azul. Cocción y mano de obra. Bien, cocción y mano de obra. Fíjense dónde está cocción y mano de obra. Cocción viene por acá. Cocción viene la verde. Y mano de obra viene la azul. Y estas son las horas de secar. Si yo marco mano de obra y cocción, estoy acá, en este punto, para que lo puedan ver bien. Sería como el punto en donde quedarían dentro de mi región óptima. Si yo elijo otro punto, por ejemplo este que pareciera, no está dentro de mi región óptima. Entonces yo también tengo que marcar el punto, el mínimo, en donde me dé que estoy dentro de mi región óptima. Una vez que yo veo que las rectas que se intersectan son cocción y mano de obra, cocción y mano de obra, puedo determinar mis restricciones, o sea, mi sistema de ecuaciones. ¿Por qué es tan importante? Porque yo para marcar el óptimo tengo que determinar a dónde se cruzan mis rectas y en función de dónde se cruzan, yo planteo un sistema de ecuaciones. Y de ese sistema de ecuaciones es el que me va a permitir que yo saque mi óptimo. Fíjense. ¿Qué hago acá? Una vez que yo determino que se restringen, que estas se intersectan, yo planteo mi sistema de ecuaciones. Este sería mi sistema de ecuación. ¿Cuál? El de la restricción 1. 5x1 más 5x2 es igual a 300. Ese es A. ¿Y B sería qué? ¿Me lo dictan? Chicos, ¿de dónde saqué ese 5x1 más 5x2 igual a 300? Son las funciones de las restricciones que se cortan. Son las restricciones, exacto. Son las restricciones de las rectas que se cortan. Exactamente. ¿Qué armo con eso? Una vez que yo determino cuál es el punto de corte, yo armo un sistema de ecuaciones. Y una vez que yo armo un sistema de ecuaciones, despejo. Por cualquiera de los métodos de despejo.
Entonces hago 5x1, planteo mi sistema de ecuaciones y ahora despejo x2. Fíjense, despejen y díganme cuánto les da. Agarro, tomo la ecuación A y hago 5x1 más 5x2 igual a 300. Despejo. 5x2 es igual a ¿qué? A 300 menos 5x1. Voy a borrar acá. Borro esto, así no nos confundo, porque ya no lo necesitamos. X2 me queda igual a ¿cuánto? A 300 sobre 5 menos 5 sobre 5 x1. X2 me queda igual a 60 menos x1. ¿Se entendió lo que hice? ¿Sí? ¿Sí o no? Sí, profe. Bueno. ¿Qué hago ahora? Es un sistema de ecuaciones. ¿Qué tengo que hacer? Reemplazar, ¿verdad? Despejé de A, ¿a dónde reemplazo? En el X2. En B. A este le llamé A y a este le llamé B. Reemplazo en B, me voy acá. Sigo acá. La ecuación B, ¿cuánto es? 6x1 más 6x1 4x2 más igual a 4. 320. ¿Qué hago? Reemplazo Reemplazo mi x2 x2 acá. por la función sí. 6x1 más 4 por 60 menos x1 igual a 320. 6x1 más 4 por 6, 24, 240 menos 4x1 igual a 320. ¿Qué hago acá? 6x1 menos 4x1, 2x1. Agrupo 320 menos 240, 320 acá, positivo, negativo, menos 240 acá. ¿Cuánto me queda 320 menos 240? 80. 80. Igual a 2x1. x1 es igual a ¿qué? 40. A 80 dividido en 2 de 40. ¿Qué hago? ¿Cuánto vale mi x2? Reemplazo. 20, ¿vale? Y reemplazo acá. Ya tengo el valor de x1. Vuelvo a la ecuación A. Y hago x2 es igual a 60 menos 40. X2 es igual a ¿qué? 20. A 20. X2 es igual a 20, X1 es igual a 40. ¿Qué hago con eso? ¿Esos son los puntos de corte, profe? ¿Dónde? No, los puntos de corte de mi función objetivo, acuérdense que ya los había sacado. Por eso yo... O sea, serían donde se juntan las dos ecuaciones. A esos valores les tengo que reemplazar en la función de maximización. El 20 y el 40. Exactamente. Exactamente. Ahí los tengo que reemplazar. Una vez que yo tengo esos valores, yo reemplazo mi función de maximización. Porque lo que yo quiero saber es el valor de mi función z. En realidad, ¿para qué me sirve graficar?
¿Por qué se llama método gráfico? Porque es a través de la intersección de las rectas que yo determino cuál es mi punto óptimo. Y fíjense, yo reemplazo en Z, Z es igual a 8x1 más 6x2, ¿verdad? Yo ya tengo el valor de x1, ¿cuánto es? 40. Bien. Más 6 por x2. Por 20. Queda 440. Más 6 por 2. ¿Cuánto es igual z? 440. Z es igual a 440. Entonces, ¿cuál es la utilidad máxima que yo voy a obtener? ¿440? 440. A ver, vamos por partes. 440 sería lo máximo en ganancias que yo voy a obtener, pero produciendo cuánta cantidad del producto 1 y cuánta cantidad del producto 2. ¿40 y 20? Exactamente. Serían 40 metros cuadrados del producto 1 y 20 del de metros cuadrados. Exactamente, porque el óptimo yo lo saco de mi función z. Entonces, 40 metros cuadrados del producto 1 y 20 metros cuadrados del producto 2. Si yo hago esa combinación, porque volvamos al problema original, era determinar cuál era la combinación, o sea, cuánto producir del producto 1, cuánto producir del producto 2, de modo que me dé la máxima ganancia posible. O sea, maximizar mis utilidades. Entonces, yo voy a maximizar mis utilidades produciendo 40 del producto 1, 20 del producto 2. ¿Y cuánto van a ser las utilidades? 440. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. ¿Sí? ¿Se entendió hasta acá? Sí. Sí, profe. Perfecto. Traten de hacer el paso a paso para que se entienda mejor y como para que no se pierdan, porque son muchos cálculos, pero no perdamos el objetivo y no perdamos de vista el orden, ¿sí? Plantear función, repasemos. Plantear función objetivo, ¿qué más? ¿Qué sigue? Las restricciones. Restricciones, ¿qué hago con las restricciones? Hago las funciones de restricción. Despejo en función de la variable y hago tabla de valores. Función objetivo, ¿qué hago? Después de las restricciones, voy por la función objetivo. ¿Qué hago con la función objetivo? Le doy un valor arbitrario y despejo. Exacto, le doy un valor arbitrario, despejo las variables, ¿para qué? Para poder armar la tabla de valores. Listo. Tengo la tabla de valores de restricciones y de función objetivo. ¿Qué me queda? Gráfica. Gráfica. Gráfico todo. ¿Cómo saco el punto óptimo? Busco el punto mínimo de intersección entre dos. Exacto. Perfecto. Así. Listo. Y así determino el punto óptimo. Ahora voy a calcular el valor de mis variables de holgura. Es muy fácil.
¿Puedo borrar acá? Sí, profe. Algo que no se entendió, así antes de borrar, algo que no entendieron del cálculo, algo que... ¿Me siguieron todos? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Bueno, después cuando vayan al trabajo práctico, ahí pueden saber el flujo. Cuando vayan a resolver el resto de los ejercicios, que son todos de la misma manera. ¿Qué hago ahora? Reemplazo en mi restricción. Por ejemplo, tengo horas de mano de obra. ¿Cuál es la restricción? 5x1, ¿verdad? Más 5x2. Eso es igual a 300. ¿Cómo saco mi variable de holgura que era cuál? Recuerden que acá había una variable que no tenía valor, que no sabíamos cuánto era, que se llamaba, es variable de holgura, y la identificamos como S1. Bueno, ¿cómo saco el valor? Reemplazo en X1 y en X2. ¿Por qué reemplazo? Por los valores óptimos que me dio en la función objetivo. Profe, disculpe, ¿puede leer lo que escribió? Pasa que no se ve. Va, Bueno. yo no veo. Bueno, sí. Horas de mano de obra. Y coloco la restricción de las horas de mano de obra. 5x1 más 5x2 más S1, que es mi variable de holgura, igual a 300, que son mis horas disponibles. ¿Sí? Sí, profe. Ahora, en X1 y en X2, para sacar el valor de S1, yo reemplazo por los valores óptimos que me dio en la función objetivo. ¿Cuánto es el valor óptimo de X1? 40. ¿Va? 40. Más X2, 20. más S1. ¿Eso cuánto me da? $300. Más 5 por 2, 10. Más S1. Eso me da 300. Listo. Voy con mi restricción 2. Hago lo mismo. Hago el mismo cálculo. Mi restricción 2 era 4. ¿Sí? Así era, no lo tengo. 4x1 Más 8x2. 4x1 más 8x2 más S2 es igual a ¿qué? A 400. ¿Qué es lo disponible? Hacen el mismo cálculo. Estas son horas de seca. Hacen el mismo cálculo y ¿cuánto les da? ¿400 también? ¿Les da 400?
Y vamos con las horas de cocción. ¿Cuánto les da? ¿Cuánto les da las horas de cocción? Es 6 por x1 más 4 por x2 más s3. Es igual a 320. ¿Cuánto les da? En el segundo a mí no me da 400, me da 320 la suma. Sí, a mí También, No, es que no da 400. Ahí está la diferencia. ¿Acá les da? 320. ¿Ah? Perfecto. Es lo que tienen que dar. Y acá quiero que veamos la diferencia. ¿Y en horas de cocción? 320. Reemplazando les da 320, ¿verdad? Sí. ¿Cuántas son? Acá tenemos horas disponibles y horas utilizadas, digamos, ¿no? Entonces, en mano de obra, ¿cuánto tenemos disponible? Mi restricción, ¿a cuánto es igual? 300. Bien. Entonces, 300. ¿Y cuánto utilizamos? Lo que utilizamos es lo que surge de... Acá va a ser 0, porque no me sobra nada. En realidad yo usé y maximicé mi mano de obra. Mi variable de holgura me representa la variable en la cual me falta o me sobra algo de mi restricción. Entonces yo, para cuantificarla, necesito determinar el valor de S1, de S2 o de S3. En el caso de S1 es 0, porque yo en realidad usé toda la mano de obra disponible. O sea, no tengo ninguna ineficiencia en esta asignación. Usé todo para la producción. ¿Se entiende? Sí. ¿Sí? Eso me representa la variable de holgura. Fíjense, el cálculo me dio 300. Por eso, al costado, yo pongo cuánto es lo disponible y cuánto es lo utilizado. Lo utilizado va a salir de este cálculo y lo disponible va a surgir de la restricción original. Vamos con las horas de secado. Las horas de secado. ¿Cuántas tengo disponibles yo? 400. Bien, yo tengo 400 disponibles. ¿Pero cuántas usé realmente? 320. Perdón, acá. Fui más. Acá, 400. Acá está la 2. ¿Cuánto usé? 320. 320. Entonces, ¿cuánto es mi S2? 80. 80, exactamente. ¿Y ahí cómo se lee eso? Yo tenía 400 disponibles, pero usé 320. ¿Es positiva S2 o es negativa? ¿Me sobraron, chicos, 80? Positiva. ¿Me sobraron 80 horas o no? Claro, entonces sería positivo. Sí, es Claro. positiva. Es positivo, pero ¿cuál es la lectura de ese dato? Porque a mí me interesa
que el cálculo matemático vaya acompañado de la lectura y de la comprensión del Son dato. las 320 horas utilizadas más la variable de holgura, que en este caso sería 80, que daría el total que podríamos usar, que sería 400. En realidad, de las 400 que yo tenía disponible, de las horas de secado, solo usé para mi modelo de maximización 320 horas. Me sobraron 80 horas de secado. Me sobraron 80 horas de secado. Lo puedo ver acá, de 400 usé solo 320. Y vamos con las horas de cocción. ¿Cuántas horas de cocción tenía disponibles yo? 320. 320. ¿Y cuántas horas utilizadas? 320. 320. ¿Cuánto es mi S3? 0. 0. 0. Entonces, la lectura es, existen 80 horas de horas secado que no fueron utilizadas. Sí se utilizaron todas las horas de mano de obra y todas las horas de cocción para maximizar mis utilidades. ¿Se entendió? Sí, profe. Y así determino el valor de mi S1, mi S2 y mi S3. Y ahí termino. Ejercicio. Me puede tocar minimizar costos, me puede tocar es o maximizar o minimizar. Este es un caso de maximización. Sí, profe. Sí, profe. Perfecto. Bueno, les queda el resto de los ejercicios para ustedes. Si hay alguna duda, lo vemos. Lo vemos en la próxima clase, pero en teoría deberían poder hacer todos. Con esta misma forma de resolución, la aplican para todos los ejercicios que tienen. Tienen un problema de minimización, bueno, tienen diferentes problemas. Fíjense, traten de resolverlos. Y si es necesario, resolvemos en la próxima clase 1. Ya en forma más rápida para que avancemos, porque tenemos que seguir con otro tema. Traten de resolver, les pido que traten de resolver, así surgen las dudas. Profe, Sí. una consulta. ¿Usted podría pasar una foto del gráfico que hizo como para poder verlo mejor nada más al grupo? Bien. Sí. Antes de borrar. Pasa que le da justo la luz en el pizarrón y se ve la luz. Bueno, recuerden que ustedes lo van a hacer mejor al gráfico. Sí, ya lo paso. Recuerden que ustedes lo van a hacer mejor en una hoja cuadriculada. Traten de respetar la escala, la misma escala que hacen en X1, háganla en X2 y les tiene que dar exactamente el valor. Ah, fíjense, lo que nos faltó es, de acuerdo al gráfico, cuando ustedes vean, cuando ustedes lo tengan perfectamente calculado y graficado, ustedes van a ver que en X1 me tiene que dar 50-40. Este 40 me tiene que dar acá, en la intersección. 40 y 20. Y este 20, a pesar de que no está bien, me da aproximado. Fíjense. ¿Se entendió? Acá está el 20. Que son mis puntos óptimos. Y es necesario sí o sí hacer como hicimos para sacarlos. Es necesario hacer el gráfico porque el método es gráfico. ¿Sí? Entonces, No, pero me refiero si sí o sí tenemos que hacer el sistema de ecuaciones.
Porque, pero por si ejemplo, no- yo hice bien el gráfico y ahí desde un principio me daba 20 y 40. Claro, es que no, tienen que calcular el sistema de ecuaciones porque así lo determino algebraicamente. Ah, bien, gracias. Porque profe. si no hice bien el gráfico, o sea, ¿cómo puedo corroborar? O sea, yo lo saco algebraicamente, al cálculo, lo determino y después lo corroboro en el gráfico. Tiene que ser idéntico, pero tengo que poder corroborar. Fíjense acá que no está perfectamente a escala, pero me da 40 y me da 20 en mi punto de intersección, que es lo que yo saqué de la intersección de las restricciones y lo que yo determiné como punto óptimo. Lo tengo que poder verificar en el gráfico. ¿Se entiende? ¿Sí? Sí. Sí, profe. Perfecto. De esa manera no van a tener problema y van a poder resolverlos a todos. Bueno, si no tienen dudas, llegamos hasta acá, chicos. Ah, saco la foto. Ya se la saco mejor, entonces ya cojo un poquito la mesa y les paso el gráfico. Les paso la fotito porque acá se corta. Bueno, si no tenemos dudas, nos vemos en la próxima clase. Chao, profe, gracias. Traten de resolver los ejercicios que quedan del práctico. Chao, Bueno, profe. profe, gracias. Gracias, pero